Buenas tardes, mi nombre es Mónica Murillo, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y hoy les voy a hablar sobre la actividad número 8 de legislación laboral. ¿Qué es la estabilidad laboral? Es un derecho que permite que el trabajador pueda contar con un mecanismo de protección que permita seguir con las funciones que desempeña la empresa. En sí, la estabilidad laboral nos conlleva a un contrato laboral que es un acuerdo entre un trabajador y su empleador u empresa en el que se determinan las características de la relación laboral que ambas partes establecen. Dentro del elemento especial del contrato de trabajo encontramos actividad personal del trabajador. Para que exista un contrato de trabajo, el trabajador debe prestar el servicio o desarrollar la actividad personalmente, de manera que no puede delegar a otra persona. Si la empresa contrató a don José, será don José quien tendrá que hacer el trabajo. También tenemos continuidad, subordinación. El trabajador debe estar bajo la continuidad subordinación, lo que significa que el empleador tiene la facultad de impartir órdenes al trabajador y éste la obligación de acatarlas en todo momento. La subordinación es el elemento diferencial que permite determinar la existencia de una relación laboral. Aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que la subordinación no es exclusiva del contrato de trabajo, sino que también puede existir en el contrato de servicio o incluso en el contrato comercial. También tenemos la retribución. Naturalmente debe existir una retribución, salario o remuneración como, como contraprestación de la actividad personal que el trabajador realiza para el empleador y es un elemento común a otro tipo de contrato. Si en una relación de contrato se dan esos elementos, estamos frente a un contrato de trabajo y si lo que se hubiera firmado fue un contrato de servicio, un juez laboral podría declarar la existencia de un contrato de trabajo realidad. Existen dos formas de contrato de trabajo. Las formas de contrato de trabajo corresponden a la forma en el que se formaliza la vinculación y según el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo existen el contrato verbal y escrito. Contrato verbal. El contrato verbal es aquel el que no firmó ningún documento donde el acuerdo son palabras. En esta forma de contrato no hay documento algunos que sirvan como prueba de una cosa u otra, lo que supone una debilidad en caso de que surjan diferencias futuras entre el trabajador y el empleador. En este contrato está regulado por el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. Contrato de trabajo escrito. El contrato de trabajo escrito está regulado por el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo y todo lo que se acuerda debe quedar contenido en un documento que aparte de la firma del trabajador y el empleador no requiere formalidad alguna para su validez, por lo que constituirá prueba por sí solo para cualquiera de las partes. Todo contrato tiene una duración. La duración de un contrato de trabajo depende de lo que las partes acuerden o de la naturaleza del objeto que da lugar al contrato. Están establecidos en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. Entre estos tenemos contrato de trabajo a término fijo.
Como su nombre lo indica, es aquel contrato que nace con una fecha definida de defunción. Desde que se firme el contrato de trabajo, se acuerda que ese contrato terminará en una fecha que se ha consignado en el contrato, aunque ello no impide que el contrato sea renovado, ya sea formalmente o automáticamente, si se cumplen los preceptos legales para ello. Esta modalidad de contrato está regulada por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Es importante resaltar que según la norma, el contrato de trabajo a término fijo siempre debe constar por escrito y su duración no puede ser mayor a 3 años, pero renovables indefinidamente. Contrato de trabajo a término indefinido. Es el contrato de trabajo que se firma sin acordar o fijar una fecha de terminación. El contrato se extenderá tanto como las partes lo consideren. Por supuesto que en este tipo de contrato no cabe la renovación por cuanto su duración es infinita hasta que una de las partes decida ponerle punto final. Este tipo de contrato está regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Contrato de obra o labor. La duración del contrato de obra o labor será el tiempo necesario para culminar una obra o labor. Es una forma de contrato a término fijo, pero la terminación no está dada por fecha, sino por el tiempo necesario para terminar la obra o labor contratada. Aquí el contrato no es por un año, por ejemplo, sino hasta que se termine de construir una obra o desarrollar una labor. Contrato ocasional, accidental o transitorio. En realidad es el mismo contrato de trabajo a término fijo, pero el origen de este contrato nace en la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria, accidental, como puede ser el reemplazo de un trabajador que se fue de vacaciones o una empleada que goza de una licencia de maternidad o para hacer un trabajo temporal en la empresa, como tal vez acompañar una auditoría externa que se realizará por un determinado tiempo. Periodo de prueba del contrato de trabajo. El periodo de prueba es la parte inicial de un contrato de trabajo en el cual cualquiera de las partes puede dar por terminado la relación laboral sin consecuencia alguna, por lo que un trabajador despedido en periodo de prueba no tiene derecho a ser indemnizado, aunque por doctrina jurisprudencial se ha matizado ese hecho y se exige que el despido obedezca a causas objetivas, pero ello habría que probarlo en los tribunales. Estipulación periodo de prueba. Dice el artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo que el periodo de prueba se debe pactar siempre por escrito, de tal manera que si el contrato es por escrito, en ese contrato se ve consignar el periodo de prueba y si el contrato ha sido verbal, será necesario hacer un documento en el que conste el periodo de prueba. Así lo demás se haya acordado verbalmente. Duración del contrato, duración del periodo de prueba. El periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. Y si el contrato es inferior a un año, el periodo de prueba no puede exceder de la quinta parte del 20% de la duración del mismo. Ejemplo, en el contrato de trabajo de 8 meses de duración, el periodo de prueba no puede ser superior al 1% de meses de duración. Derechos del trabajador en el periodo de prueba.
Durante el periodo de prueba, el trabajador tiene derecho a todo excepto a ser indemnizado. Si es despedido, por lo tanto, hay que pagar el trabajo extra, las prestaciones sociales, afiliarlo al sistema de seguridad social. Terminación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo, así como nace porque las partes han tenido la voluntad de hacerlo, puede ser terminado por voluntad de ella o por una de ellas. Aunque la ley y la jurisprudencia han regulado algunos aspectos con el objetivo de proteger la parte débil que se supone que es el trabajador. Terminación de contrato por justa causa. La ley ha considerado que si una de las partes incurre en determinadas actuaciones, se configuran ciertas causas que se consideran justas para terminar el contrato. Es natural que si una parte no cumple con las condiciones pactadas, la otra no puede quedar atada a un contrato que no le es beneficioso. Si se tiene en cuenta que todo contrato nace por la expectativa de las partes de recibir un beneficio. El contrato de trabajo, como lo señala el artículo 61 del Código Laboral, puede ser terminado por la expiración de la fecha pactada por común acuerdo de las partes por muerte del trabajador. El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo textualmente ha señalado las causas que se consideran justas para que el contrato sea terminado. Se enumeran causas o hechos que las dos partes puedan ganar. En este caso, la terminación no se da por consentimiento mutuo, sino porque una de las partes quiere hacerlo y la otra no. En este caso, como existe una justa causa para que una de las partes dé por terminado el contrato, no hay lugar a indemnización ni reparación alguna. Terminación del contrato sin justa causa. Si no hay una justa causa para que una de las partes termine el contrato de trabajo, igual pueden hacerlo porque es voluntad, que no es obligatorio tener una relación con quien no se quiere, pero en tal caso hay consecuencias especialmente para el empleador. En efecto, si el empleador termina el contrato de trabajo a un empleado sin que medie una justa causa, tendrá que indemnizarlo en los términos que dispone el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y asunto arreglado. Si un empresario no desea tener a X o Y trabajador, es sencillo, lo despide y paga la indemnización a que haya lugar y asunto resuelto. Sin embargo, en algunos casos muy especiales, tal libertad no se la puede dar el empleador y por mucho dinero que tenga y mucho que no quiera a un trabajador, es posible que se lo despide después de un juez ordene su reintegro si considera que el trabajador despedido está cobijado por, es, por ese juez que le otorga la llamada estabilidad laboral reforzada, pero eso ya es otra historia. Muchísimas gracias.